En este ejemplo, se nos pide restar, luego indicar el dominio. Lo primero que hay que reconocer aquí es que no podemos encontrar esta diferencia en esta forma, porque no tenemos un denominador común. Entonces, para el primer paso, factorizaremos los denominadores para ayudarnos a determinar el mínimo común denominador. Entonces, para la primera fracción, tenemos una cantidad al cuadrado x más 11x más 18, y ahora factorizaremos el denominador. Esto tendrá en cuenta dos factores binomiales. Los términos en las primeras posiciones serán x porque x veces x es igual a x al cuadrado. Los términos en las segundas posiciones serán los factores de 8 negativos que se suman a 2 negativos. Entonces, porque negativo 4 veces positivo 2 es igual a negativo 8, y negativo 4 más 2 es igual a negativo 2. Un factor binomial es x menos 4 y el otro es x más 2. Y luego tenemos menos la cantidad de x más 3, dividida por la cantidad de x menos 4. Ahora mirando los denominadores, observe cómo ambos denominadores pueden contener un factor de x menos 4, pero este denominador no contiene un factor de x más 2. Si lo hiciera, tendríamos un denominador común, y por lo tanto, el mínimo común denominador es la cantidad de x menos 4 veces la cantidad de x más 2. Entonces, para escribir la segunda fracción como una fracción equivalente con un denominador que contiene estos dos factores, necesitamos multiplicar el numerador y el denominador por la cantidad de x más 2. Observe que ahora tenemos un denominador común. Entonces, cuando restamos, el denominador será la cantidad de x menos 4 veces la cantidad de x más 2, y ahora restamos los numeradores. Entonces tenemos la cantidad de x cuadrado más 11x más 18, menos la cantidad de x más 3 veces la cantidad de x más 2. Y ahora necesitamos simplificar el numerador. Para el primer paso, determinaremos el producto de los dos binomios aquí. Habrá 4 productos. 1, 2, 3, 4. Entonces todavía tenemos la cantidad de x cuadrado más 11x más 18 menos. Escribiremos este producto entre paréntesis porque necesitamos restarlo. Entonces x veces x es igual a x al cuadrado y tenemos x veces 2, eso es 2x, y luego 3 veces x, eso es 3x. 2x más 3x es 5x. Entonces tenemos más 5x y luego 3 por 2 es 6. Entonces tenemos más 6. El paso, borraremos los paréntesis y combinaremos términos similares. Continuemos en la próxima diapositiva. Si es útil, para borrar los paréntesis, podemos distribuir uno positivo aquí, y debido a la resta, podemos distribuir uno negativo. Distribuir uno positivo no cambia ningún signo, por lo que tenemos x al cuadrado más 11x más 18. Distribuir uno negativo cambiará el signo de cada término dentro de los paréntesis. Entonces tenemos menos x al cuadrado, menos 5x, menos 6. Y ahora combinamos términos similares. Tenemos dos términos x cuadrados. Tenemos dos x términos. Y tenemos dos constantes. X cuadrado menos x cuadrado es 0. 11x menos 5x es 6x. Y 18 menos 6 es igual a 12, entonces tenemos más 12. El denominador sigue siendo la cantidad de x menos 4 veces la cantidad de x más 2. Ahora que tenemos la diferencia, necesitamos ver si esta expresión racional se simplificará factorizando el numerador y el denominador y ver si hay factores comunes. Mirando el numerador, el mayor factor común es 6. Podríamos factorizar 6 a partir de 6x más 12. Tenemos 6 veces la cantidad de x más 2. El denominador sigue siendo la cantidad de x menos 4 veces la cantidad de x más 2. Observe cómo tenemos un factor común de x más 2 entre el numerador y el denominador. X más 2 dividido por x más 2 es igual a 1. Y por lo tanto, la expresión racional simplificada y, por lo tanto, simplificada es 6 dividida por la cantidad de x menos 4. Pero aún necesitamos obtener el dominio. Para determinar el dominio, comenzamos con todos los números reales, y excluimos cualquier valor que haga que el denominador sea igual a 0. Es importante que usemos el denominador de la expresión racional no simplificada. Y por lo tanto, para determinar el dominio, miramos la expresión racional en esta forma aquí, donde el denominador es la cantidad de x menos 4 veces x cantidad de x más 2. Necesitamos determinar qué valores de x hacen que este producto sea igual a 0.
Bueno, x menos 4 es igual a 0 cuando x es igual a 4. X más 2 es igual a 0 cuando x es igual a 2 negativos. Entonces el dominio es todos los números reales excepto negativo 2 y 4. Para abreviar esto, a menudo decimos que x no puede ser igual. Negativo 2 o x no puede ser igual a positivo 4. La razón por la que excluimos estos valores es porque cuando el denominador es 0, tenemos división por 0 y la división por 0 no está definida. Espero que hayas encontrado esto útil.